Otra peli y nos vamos, episodio 8. Hola a todos los cinéfilos que nos siguen en este nuevo episodio de Otra peli y nos vamos. El podcast donde hablamos, reímos y criticamos el cine, las series, los cómics y le damos un vistazo a todo lo que nos marcó. Sin olvidar lo que se está grabando actualmente y lo que se está presentando en las salas. Por aquí le habla su amigo Carlos. Y por aquí les habla su amigo José. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre El jinete pálido de 1985 y su nombre era Muerte. Pero antes de continuar, recuerden que también pueden escribirnos a otrapeliynosvamos.com/contacto o dejar directamente aquí en Spotify sus comentarios que nosotros los leeremos. Pero antes de pasar con el tema de la semana, vamos a dar un pequeño paseo por lo que hemos visionado en los últimos 7 días, Carlos. Cuéntame, ¿qué has visto? Bueno, yo hoy quería comentar sobre lo que he visto, la película Orígenes. Una película muy interesante. Para mí es una de las películas donde hay una escena de pérdida. Bueno, cuando hablo de pérdida es de muerte de uno de los personajes más fuertes y mejor logrados. No necesito muchos efectos, no necesito muchas escenas elaboradas para dar este toque, y de verdad que fue una escena, espero que la vean y cuando la vean se acordarán de mí. Fue una escena de pérdida, de muerte del personaje muy bien lograda, bastante impactante por demás. Aparte, pues, una película muy filosófica, tiene como dos niveles filosóficos, la parte espiritual y la parte científica, y logran integrar estos dos mundos muy bien. Una película muy interesante que recomiendo ver. Bueno, por mi parte, les comento que empecé a ver una serie que también es una serie muy clásica de finales de los 80, principios de los 90, de un director que murió hace aproximadamente un año que se llama David Lynch. La serie se llama Twin Peaks, una serie que al parecer también inspiró a muchas otras series, películas, incluso videojuegos. Entonces, aunque he visionado un par de películas de este director, pues siempre tuve la espinita porque al ser un material un poco antiguo, ya bastante viejo, pues es difícil de conseguir, ¿no? En las plataformas actuales. Entonces, por fin me pude hacer con algunas cuestiones de estas y bueno, la estoy visionando y aunque he visto un par de capítulos, bastante recomendada. Ya cuando la termine de ver les comentaré mis impresiones. Vale. Bueno, Carlos, vamos a pasar ahora al tema de la semana. Y miré, y vi un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el infierno lo seguía. Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Y así comienza nuestro tema de la semana, El jinete pálido, película de 1985, protagonizada y dirigida por el gran Clint Eastwood. Una película que nos sitúa básicamente en lo que es la fiebre del oro en California, en los Estados Unidos, donde un grupo humilde de mineros intenta trabajar en sus pequeñas tierras, pero son acosados por un poderoso empresario minero que quiere expulsarlos para poder él quedarse con estas tierras y explotarlas de manera mecánica, con maquinaria que ya se estaba introduciendo en esta época. Y es cuando aparece nuestro personaje que se llama el Predicador, un muy misterioso predicador interpretado por un grandioso Clint Eastwood que viene a ayudar a este grupo de aldeanos, de mineros. Bueno, Carlos, tenemos esta semana una película muy interesante, la primera película de vaqueros o del género del western, un género un poco con luces y sombras, no muy aclamado en los últimos años, pero que tiene bastantes películas interesantes, ¿no? Y bueno, para empezar, pues vamos a comentar un poquito lo que es el director, ya dando lo que es la introducción a esta película, ¿no? El director, pues como ya lo nombré, es Clint Eastwood, un director y actor que aún sigue con vida, nació en 1930. Este año debe estar cumpliendo en mayo 96 años. Es prácticamente un ícono. Yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Carlos,
que es la última gran estrella de Hollywood. Sí, sí, es la última gran, una de las pocas o una de las últimas estrellas vivas de Hollywood que ha tenido una carrera impresionante, no solo como actor, como director también, incluso a veces como escritor. Nos ha dejado regalos cinematográficos impresionantes, bueno, que más adelante creo que comentaremos un poco. Y bueno, antes de continuar, quiero reconocer en este podcast que tenemos aquí conversando con nosotros a un cliswinólogo, si se puede llamar así, cliswinólogo, que es José Manuel, quien ha visto todas las películas de Clint Eastwood, tanto como director como actor, y que tiene un vasto conocimiento de este artista. Así que, bueno, este programa, él va a ser la estrella, creo yo, y aparte de eso, pues he de reconocerle también que yo no soy muy apegado al cine de vaqueros, lo veía con mi padre cuando estaba pequeño. Incluso creo recordar que esta película la llegué a ver con él en algún momento, pero no la tenía muy así, muy fresca, muy en mente. Y ahora que José Manuel la recomendó para hablarla aquí en el podcast, fue un gran descubrimiento. De verdad que me dejó muy impactado, desde ya lo digo, y para bien, por supuesto. Muchas gracias, Carlos, por ese halago que me has dado. Y sí, en efecto, pues hace un par de años puse la meta de visionarme todas las películas de Clint Eastwood como actor, director. Y pues quiero comentarles un poco para tener en contexto lo que es el personaje de este gran actor, ¿no? Él inicialmente a los 20 y algo de años comenzó a trabajar en una serie de vaqueros que se llama Arrowway. Estamos hablando de una serie que fue muy famosa en lo que fueron los 50 y los 60, que era un género que por esa época pues era el género de moda, ¿no? Lo que eran los vaqueros en los Estados Unidos. Luego se quedó sin trabajo y tuvo una propuesta de trabajo que le obligaba a viajar hasta Europa para hacer una pequeña película con un director llamado Sergio Leone. Y con este director básicamente no hizo una, sino tres películas en años consecutivos, lo que se conoció como la trilogía del dólar, que fueron tres películas donde él interpretó a un personaje que no tenía como tal nombre y que eran western, lo que se llamó el spaghetti western. Estas tres películas fueron una catapulta enorme para la que es la carrera de Clint Eastwood, que ya volviendo a Hollywood, a los Estados Unidos, pudo comenzar a hacer ya una carrera más sólida, porque recuerden que lo que les comenté, él venía era de trabajar prácticamente en televisión. Aunque tuvo por allí algunos pequeños extras, pues aquí con estas tres películas fue donde él ya se catapultó y bueno, empezó a hacer muchas películas y posteriormente pues terminó también siendo director. Como lo que nos compende hoy es lo que es una película de western, sí quiero comentarles que él, su filmografía tiene bastantes películas con respecto al western. Aparte de las tres películas que hizo con el gran Sergio Leone, que ya es conocida como la trilogía del dólar, hizo además otras películas como La marca de la horca, Dos mulas y una mujer, La leyenda de la ciudad sin nombre, que incluso este era un musical, y una también llamada Joe Kids. Estas cuatro también western. Y también hizo otras películas de western donde él no solo las actuó, sino también las dirigió, que es lo que se llama la tetralogía western de Clint Eastwood, que es Infierno de Cobardes, El Fuera de la Ley, El Jinete Pálido, que es la que hoy vamos a ver, y por último hizo Sin Perdón, que es como un cierre maestro que le da él a lo que es el género western, tanto de manera personal como de manera general en lo que es el género en sí, ¿no? Por lo demás, les recuerdo también que Clint Eastwood hizo personajes famosísimos como el de Harry el Sucio, que cuenta con 5 películas, además de haber ganado Oscar por películas como Sin Perdón y Million Dollar Baby, tanto como mejor película como mejor director. Y en su haber tiene entre actor y director aproximadamente unas 60 películas. Un actor, director que ha trabajado con lo más grande que ha tenido Hollywood en 40 o 50 años por lo menos, y que aún a hoy día sigue activo, y de su última película fue Jurado número 2 y la estrenó hace tan solo año y medio aproximadamente. Bueno, y yo creo que con esto podemos ya dar concluido esta pequeña intro a lo que es este director y actor de la película de hoy. No sé si quieras agregar algo más, Carlos. Ya has dejado claro que lo que dije anteriormente no es mentira.
Exacto. Bueno, yo, la verdad, simplemente mencionar dos cosillas muy humildemente de este director bueno, no quiero dejar pasar, que también es el director de Río Místico, una gran película, para mí si no la mejor, una de las mejores de él. Mm, Es una película, debo de decir, de reconocer que cuando nada me hacía llorar en la vida, esta fue la primera película que me hizo llorar. De por sí le he dado vueltas para revisitarla y me he hecho un poco loco por lo mismo. Pero es una gran, gran película, de verdad que la recomiendo que la vean. Y luego recordar que, bueno, la oscarizada Million Dollar Baby, donde aparece la famosa Hilary Swank, y Los Puentes de Madison, que es una película de culto, también dirigida y protagonizada por él. Creo que es una de las películas también más que de amor, yo diría que de pasión del cine, una película muy bien lograda y la muy, muy recordada, La Fuga de Alcatraz. También él actúa allí, hace un gran personaje y creo que no debemos de dejar de nombrarla. Por lo demás, pues bueno, ya retomando el tema de la semana, y no hablando solo del gran Clint Eastwood, debemos mencionar al reparto de esta película. Que bueno, que en primer lugar tenemos al predicador, valga la redundancia, nuestro gran Clint Eastwood. Segundo, tenemos a Sidney Penny, que él hace el papel de Megan Wheeler, Carrie Snocker, que hace el papel de Sarah Wheeler, Michael Moriarty, que ya lo hemos visto también en algunas otras películas, más que nada series de televisión, y hace el papel de el buen Hull Barrett. Luego tenemos a John Russell, que hace del malo Storburr, a Richard Dizar, que hace de el empresario Cole LaHood, y a Chris Penn, que recordemos que es el fallecido hermano de Champagne, y en esta película hace el papel de Josh LaHood. Pues nada, José Manuel, este es el reparto. Me gustaría ahora que empezáramos a hablar un poco sobre el inicio de la película, las primeras escenas. ¿Qué te parece a ti esa entrada de cuando se empieza eh, el- a, a mencionar el versículo de la Biblia de Apocalipsis y se empieza a ver las primeras escenas del jinete pálido, las primeras apariciones? ¿Qué te parece a ti esa escena? Bueno, los primeros 5 minutos me parece que son 5 minutos impresionantes de la película. Vemos también ahí un grupo de jinetes que cabalgan por unas praderas con unas montañas de fondo Sí, espectaculares en los sí, sí, paisajes. Llegan y bueno, tratan de atemorizar a estos mineros que están allí, un pequeño asentamiento de hombres y mujeres y niños que están allí tratando de manera artesanal, ¿no? Buscar oro. sí, Y justo va pasando esto y también pues vemos que se empieza como a hacer una especie de transición entre otra imagen que viene un jinete, ¿no? En un caballo pálido, un caballo blanco, y este jinete se va acercando. Y justo también hay una niña que hace como una especie de lectura de la Biblia, de ese pasaje del Apocalipsis que diste, sí, sí. introductorio al tema, y bueno, y ahí es donde justo coincide la niña leyendo el pasaje bíblico con la aparición de este jinete pálido que justo estos mineros tanto lo necesitan. Y aquí también quiero hacer rápidamente un paréntesis porque como estamos hablando del género del western, cada género también tiene como ciertos conceptos que se repiten, ¿no? Y en el western siempre se mantiene muy presente el hecho de que por lo general hay un pequeño grupo de personas que están siendo atormentados o atosigados por alguien que tiene más poder y siempre llega ese, digamos, pistolero o ese personaje que es un poco salvador, un poco misterioso y que les termina tendiendo la mano, ¿no? A esta gente. Incluso eso viene ya de películas del Japón, como con Akira Kurosawa y los Sí, Siete Samuráis, sí, que sí. también tuvo después varias reinterpretaciones en el cine de Hollywood del oeste. Tuvo E sus varias incluso, versiones. incluso se habla de que esa película también fue un poco inspiración para Clint Eastwood, ¿no? En El Jinete Pálido. Sí, exacto, exacto. Eso vemos que es un elemento muy común en lo que es el western. Y bueno, sencillamente aparece este jinete que intenta salvar a este pueblo, ¿no? A empezar a integrarse con ellos.
No, bueno, ya que mencionas tú una de las primeras escenas, el ataque de los bandidos enviados por este empresario minero, eh, desde ese momento de la película ya empieza a verse misticismo, empieza a observarse un poco el misterio que encierra toda la película, porque vemos ese ataque y no sabemos por qué está ocurriendo. Incluso yo al empezar a ver la película pensé que era que iban a robar el lugar donde se encontraban allí los mineros, o sea, que iban a robarle las casas, que incluso que de repente hasta violar a las mujeres. Y cuando yo veo que lo que ocurre es que hacen solamente daños, destruyen las carpas, las casas, me dejó incluso un poco más desconcertado, porque yo decía, bueno, pero ¿qué están buscando entonces? Destruir por destruir, no creo que ese sea el fin de unos vaqueros. Entonces ahí ya empezó un poco como el misterio, como ese misticismo que engloba toda la película y que lo va atrapando a uno, porque ahí ya uno empieza a decir, bueno, quiero saber por qué, quiero más, quiero seguir viéndola porque quiero saber por qué ocurre todo esto. Y pues sigue desarrollándose todo de nuevo allí. Y es un muy buen punto el que tocas porque precisamente cuando se habla de lo que es el género del western, digamos que han habido a lo largo de los años varias etapas, ¿no? Desde que empezó hace aproximadamente 100 años y pues ha habido una evolución después de lo que fue el spaghetti western. Y digamos que esta película, El Jinete Pálido, cae ya en un momento en el que el western ha, digamos, vuelto a evolucionar, en donde ya no vemos violencia innecesaria. Ya vemos que cuando hay una muerte o cuando hay algo de este tipo, ya no es simplemente de que lo hay porque lo hay, sino ya tiene una motivación real, ya es un poco menos artificial, ¿no? Ya no es el pistolero que viene y acaba con todo el mundo, sino que ya vemos que ya la violencia es un poco más real y más controlada, no, no existe solo por el mero hecho de divertir, sino justificada. Sí, ¿no? Es que ya empieza a verse que es un género que empieza a tener historias o tramas por capas, que Exacto. no es por desmejorar, pero no son las míticas películas de Sergio Leone, donde todo era como muy técnico, muy estructurado, donde esas escenas eran un poco cuadriculadas, mostrando claramente un bueno, muy bueno, o un malo, muy malo, y donde todo tenía un pequeño porqué. Aquí la historia se muestra que tiene capas, que hay el trasfondo, que hay cosas más allá del simple bueno y el simple malo, y creo que eso ayuda a alimentar y a que haga crecer también ese género, ¿no? Y para darle un poco más de salsita a nuestro personaje, el predicador, no pasan muchos minutos del metraje de la película cuando después de que él aparece incluso desarmado y Sí, digamos que ayuda a uno de los personajes simplemente pues con un palo de madera, lo invitan a esta comunidad y todo el mundo piensa que a lo mejor es un forajido, ¿no? sí, sí, y Cuando vemos que él se pone aquí la cuestión en la garganta, que, ¿no? En el cuello que se ponen los sacerdotes, los predicadores, exacto, e incluso antes de eso, el personaje de Lahud, que es un personaje que está siempre con él, se da cuenta de que al momento que él se está lavando la cara, que está sin camisa, él tiene impactos de bala, cicatrices de impacto de bala en la cicatrices, espalda, claro. Y es que ¿vale? incluso él ayuda a este personaje sin ninguna razón, lo ayuda simplemente por el hecho de querer tenderle la mano, de querer ayudarle. Incluso, bueno, ahí volvemos un poco más al tema del misticismo dentro de la película, porque esto ocurre estrictamente cuando la chica, una de los personajes, el de Megan, está enterrando a su perro y dice, le pide a Dios que ocurra un milagro. Entonces en ese momento empieza a desarrollarse esta escena muy casualmente, donde él, sin ningún tipo de razón, simplemente por el mero hecho de querer ayudar, ayuda al personaje de Hood a que estos forajidos no lo golpeen más, ni lo roben, ni lo sigan maltratando. Y ahí, bueno, es cuando llega efectivamente al pueblo junto con él y ocurre lo que tú estás diciendo, que esa escena, a mí particularmente, no sé qué piensas tú, José Manuel, pero cuando él se quita esa camisa y muestra las cicatrices, porque se está acicalando, se está lavando la cara, el rostro, el sudor, em, las ve a ellas pasar, se termina de desvestir, muestran o sea, muy claramente las cicatrices y luego él se voltea y se mira al espejo. Yo particularmente tuve la sensación de que estaba rompiendo la cuarta pared
y desde el espejo nos estaba mirando a todos como espectadores. Yo tuve esa sensación, que da él la imagen mirándose al espejo, eh, y luego en esa misma toma se ven claramente las 6 cicatrices, que luego esas 6 cicatrices tienen un trasfondo, que lo diremos ya al final, que me imagino Correcto. que tú debes de saber. Correcto. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, la escena que dices es verdad. Esas escenas, obviamente él se está allí haciendo la cara y claro, se supone que aunque en ese momento no sabemos que él es un predicador, al momento que se queda mirando a la madre y a la hija, también da como a entender de que tiene ese punto de humano, Sí, porque carnal, ahora ¿no? es cuando, porque ahora es cuando comenzamos a divagar un poco, ¿no? Porque claro, la película nos va a presentar muchos elementos de muchas escenas en donde no sabemos si realmente él es una persona, por así decirlo, o simplemente es como una especie de ángel o de Yo, yo, espectro, ¿no? yo te quería preguntar a ti eso, tú que, bueno, has estudiado más a Clint Eastwood, siempre existe la duda, ¿esto qué era? ¿La muerte? ¿Qué es ese personaje? ¿La muerte? ¿Es un ángel? ¿Es un predicador que quiso venir a salvarlos y que estuvo allí por casualidad? O sea, es que no se sabe. Y de verdad lo mantienen en un misterio absoluto durante toda la película. Esas escenas donde él aparece y luego ya no está, es de es una forma muy sutil, pero bastante clara de dejar esta idea sembrada. Nunca se sabe, pero yo quería preguntar, ¿qué piensas tú? ¿Qué es verdaderamente ese personaje? ¿Que era la muerte? Tal como lo leían en el versículo, ¿o qué? ¿Qué piensas? Bueno, al final de la película y de este episodio yo les daré mis conclusiones que creo que son bastante cercanas a lo que puede haber sido. Lo que sí les voy a decir es que Clint Eastwood en muchas de sus películas siempre juega con personajes principales, el 90% encarnados por él, que siempre mantienen como ese aura de misticismo. Siempre él ha trabajado con personajes donde incluso las mismas historias quedan un poco abiertas a la interpretación de las personas. Bueno, sí, ocurrió Y en Río Místico y tienes sí, razón, tienes razón. entonces siempre juega con eso, que ojo, no quiere decir que aplicar esa fórmula siempre le haya salido bien, porque hay muchas películas de él que aplicando eso más bien se nota como deficiente las Todo películas, es ¿no? mejora. Vale, vale. Pero en esta película él siempre aplica, o este es un ejemplo de lo que él siempre ha aplicado, ¿no? Personajes que son un poco ambiguos y que te dejan a ti un poco, ¿no? En la incertidumbre. Y bueno, así es como se nos presenta ya en los primeros minutos este personaje y Sí, obviamente el impacto cuando se dan cuenta de que este forajido que los ha ayudado sin pistolas realmente es un predicador, ¿no? Que es una sí. figura que incluso para la época y para el momento donde se da esta supuesta escena o esta historia, pues igual sigue siendo una figura completamente respetada, ¿no? Porque nadie iba a levantarle la mano a un predicador en esa época. Hecho que aparte tiene un gran realismo, porque primero, ¿quién se iba a imaginar que un predicador también se iba a agarrar a golpes de esa forma? Por lo general son personas tranquilas que buscan solucionar las cosas de una forma diplomática. Y aquí vemos en esta escena a Sara y vemos a la misma hija de Sara, Megan, peleando con el One Hull, para que lo corra de la casa, lo saque, ya no continúe allí y para todos es una sorpresa. Yo hasta sería capaz de asegurar que hasta ese momento ni siquiera le había dicho a los actores que iba a ser un personaje Ujú. predicador, porque la sorpresa es muy real. Cuando él entra, o son muy buenas actrices o la sorpresa de verdad fue real. Cuando él entra a la cocina, se encuentra con ellos de nuevo y ellos se dan cuenta que es un predicador. La sorpresa es total para ellas dos, bueno, incluso también para Hulk, pero para ellas dos es un impacto. Tanto que, bueno, cambian de una vez en el momento su actitud y lo invitan a cenar, lo sientan en la mesa, le empiezan a ofrecer cualquier cantidad de comida. A mí esa escena me impactó por eso, por la naturalidad y por el realismo que ellas muestran al momento de sorprenderse de que es un predicador. Sí, sí, es que, por ejemplo, una persona que haya visionado muchas películas de western y que haya visto lo que es los años dorados, los años 50 y 60, se dará cuenta de que esto ya es algo completamente atípico, Sí. porque siempre en esas películas, es lo que tú dices, pues, normalmente siempre estaban bien definidos los papeles. Incluso, sin ir muy lejos, el mítico John Wayne,
que es prácticamente uno de los bastiones del cine de western de esa época, nunca estuvo de acuerdo en que su personaje, por ejemplo, disparara por detrás a otra persona. O sea, siempre tenían que hacer duelos cara a cara, cosas como estas, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces ya vemos, por ejemplo, ahora que la justicia viene en forma de un predicador. Entonces allí ya empieza como a desmontarse muchas ideas de lo que era el western tradicional, ¿no? De Exacto. siempre el forajido mostrando sus armas. Entonces lo que te digo, que aquí la violencia está también muy, muy bien medida en lo que es la historia. Siempre está en la justa medida y en los momentos que se necesita. Sí, y bueno, y ahí ya entra la escena donde el buen Hall, y yo digo el buen Hall porque de verdad este hombre es un ángel. Él sí es el verdadero ángel de la película. Tiene, bueno, un personaje con un corazón inmenso y con una muy buena voluntad para todo. Y bueno, ya él se consigue una pequeña pepita de oro, pero que le sirve para pagar sus deudas, para ponerse al día con la gente que le ha prestado, que le ha vendido cosas, y en la ciudad, y deciden bajar todos a la ciudad a vender, bueno, todos no. Sarah, Hall, y llegan Megan. y Megan y llevan al predicador a la ciudad para ir a vender la pepita y pues bueno, para pagar sus deudas. Y allí pues bueno, es cuando ocurre también una de las grandes escenas que es la que yo creo que a la final hace que se desarrolle todos los demás sucesos de la película, ¿no? Que es el encuentro con el empresario Cole LaHotte. ¿Qué me Sí, puedes decir de esa escena, José Manuel? Cuéntame. esta parte es interesante porque, claro, ahí es cuando los secuaces de la HUD, que también digamos que estos secuaces que fueron los que recibieron la paliza, no son secuaces pistoleros, simplemente son mineros realmente, ¿no? Mineros que Sí, pues están armados, pero por orden no tienen orden de ir a matar a nadie. Entonces la HUD lo llama a este predicador para tratar de convencerlo y de que convenza a este grupo de mineros de que sean las tierras y que se vayan, que él se las compra incluso, ¿no? Entonces, claro, aquí esta escena es interesante porque digamos que es otro duelo, otra batalla del predicador contra otro hombre, pero de palabras, ¿no? Ya no se usan las manos, sino se usan las palabras y pues allí digamos que el predicador vuelve a ganar porque le da la vuelta siempre a todo lo que dice la HUD, incluso prácticamente le está diciendo que él sí va a pagar, lo que va a pagar es porque puede pagar más, y claro, la Hoods viéndose como un poco ya que no puede con este predicador, porque claro, se imaginaba que el predicador era alguien un poco más blandengue en este punto. Simplemente él no hace más sino que al final amenazarlo con que va a llamar al comisario Stockburn. Y entonces aquí es interesante porque después dan el detalle de que cuando le nombran a Stockburn, el predicador aparentemente hace un pequeño gesto, como que ya ha escuchado antes este nombre, ¿no? Entonces por aquí ya también podemos empezar a interpretar ciertas cositas que se adelantan a la película. Pero básicamente en esta parte sí vemos que la HUD ya está prácticamente con las manos atadas porque este predicador ya se ha integrado a este pequeño pueblo y sí. aparte de ser su vocero, digamos que ya prácticamente es un líder, ¿no? Un líder tanto Sí, sí, espiritual bueno, como un porque líder político. sí, es cierto, porque claro, antes de bajar a vender la pepita de oro de Hall, sí es cierto que él ya les ha hablado a todos los que se encuentran allí en el campamento, les ha hecho ponerse a trabajar en equipo, a colaborar, ha generado como una unión que no se esperaba, que al contrario, con todas las situaciones del el ataque al campamento y demás, habían logrado de que hubiera una desunión, incluso bajarle la autoestima a los mineros y se encontraron un poco como perdidos. Él al llegar hace que todos vuelvan otra vez a unirse, a tener un pensamiento común y a querer luchar, ¿no? A mí, retomando un poco la escena con Cody LaHope, a mí esa conversación me gusta mucho porque tiene varias capas. Primero, muestran la inteligencia del predicador en ningún momento él desconfiar, en ningún momento él dudar sobre lo que él ya tenía planteado o sobre lo que él entendía que ocurría dentro de ese pueblo, o sea, entre las personas del campamento y el empresario. El empresario intenta convencerlo con papeles, él le dice que no.
que desde el primer momento le dice, eso es mentira, porque si no, no me hubieras intentado sobornar. Y luego la parte más interesante para mí es que llega un momento cuando lo están intentando sobornar que pareciera, por las respuestas del predicador, que fuera a aceptar. Él le dice, bueno, lo primero que aceptaría sería comprarme nueva ropa, luego levantar una iglesia y luego, para sorpresa de todos, él cambia totalmente la conversación y se niega por completo a aceptar cualquier tipo de dinero y de aceptar lo que le está ofreciendo Koilahov. A mí esa parte me parece interesante y luego al final sí, también que me parece bastante interesante que él logra doblegar las intenciones de la HOT, incluso haciéndolo aceptar que suba el precio por cada denuncia a $1,000, cosa que me parece impresionante porque un empresario de estos en otras circunstancias no creo que hubiera aceptado aceptar ese ofrecimiento. Esa conversación de verdad que deja mucho por analizar. Yo creo que duraríamos aquí más rato conversando sobre eso. Sí, que termina de manera muy inteligente el predicador porque aunque después le está pidiendo $1,000 por cabeza, o sea, por cada una de las personas de los Sí, mineros, y la HUD obviamente dice que cómo va a pagar eso, que lo que está ofreciendo creo que eran no más de ciento 100, cincuenta 100 dólares. y 100, 100 y después subió a 125. Sí, exacto, entonces claro, aquí es interesante porque lo que tú dices, ¿no? El nivel de conversación y de negociación que tiene el predicador, que incluso le dice, sí deberías estar dispuesto a pagarlo porque si llamas a Stonebow, al otro, Sí, a Stonebow, sí, al al comisario comisario, federal. Ujú. él te cobrará más Él te de va lo a cobrar más de lo que pagarías por pagar 1,000 por cabeza. por cabeza. Entonces se ve que este hombre pues sí tiene los argumentos buenos, ¿no? Mm. Y sí, esa conversación Desde el inicio él definitivamente está es... totalmente claro y lo deja ver, o sea, es impresionante, Sí, 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 sí. impresionante. Y también acotar aquí que este tipo de papeles y este tipo de diálogos también los hace muy bien Clint Eastwood, ¿no? Sí, sí. Porque cosa que a lo mejor de repente no lo tengan en cuenta es que pues él tiene una estatura bastante alta, mide creo que aproximadamente 1,90 m, creo que es lo que mide, que obviamente pues le da una imponencia para este tipo de papeles, donde pues necesita verse como superior al resto, ¿no? Entonces pues sí, efectivamente una escena que es bastante, bastante bien lograda. Y bueno, Carlos, a partir de aquí, pues nada, él va y como buen predicador les propone lo que es la propuesta de negocios ¿no? al grupo. Sí. Y entonces también esta parte siguiente a mí me gusta bastante porque es muy americana porque ellos se sientan todos en una fogata, comienzan a discutirlo, a dar sus argumentos cada uno. El predicador simplemente lo que hace es de repente transmitirle la información y bueno, escucharlo. Tampoco es que él opine, porque pues él sabe que no es Tampoco asunto de tendría él. por qué opinar exactamente. Exactamente, pero me gusta porque es muy, muy a lo americano, ¿no? En el Sí, sentido de que entre todos van conversando y van dando sus opiniones. me robaste la idea. Bueno, no me la robaste, pues, pero me leíste el pensamiento. Efectivamente, yo cuando vi esa escena yo dije, esto no puede ser más americano. O sea, es la demostración en micro de la democracia americana de ese momento. O sea, uno de los grandes orgullos del territorio americano. Todos se sientan, todos escuchan, cada uno opina sin no ocurre como en otras situaciones donde se pelean o sin la idea del uno no es la misma que la del otro, entran en desacuerdo y se insultan o se pelean. No, aquí cada uno se escucha, cada uno oye las opiniones del otro y entre todos de manera muy, muy clara llegan a un acuerdo de qué era lo que de lo que era lo que iban a hacer sobre el ofrecimiento. El predicador tampoco se interpone. Hall también es verdad que hace un discurso bastante contundente para convencerlos a ellos de qué hacer y de verdad que esto es una característica de la película muy, 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 muy sólida, o sea, demuestra que es una,
un punto de vista, más que no es punto de vista, sino una característica americana 100%. O sea, es una representación de lo que es el orgullo americano para mí. Sí, sí, de verdad que esta escena también de noche muy bien lograda técnicamente y lo que tú dices, me quedo con Hull. Yo creo que el casting de esta película es muy bueno. El actor que hace Hull hace un papelón Sí, porque sí, sí, sí. siempre de verdad es muy constante, o sea, de verdad te convence de que es un minero buena gente. Y también la señora que hace de Sara, ¿sí? Que es Carrie Snodgrass y Megan, también son Sí, actores que se meten muy muy bien bueno, en el mucho papel. papel. Incluso yo diría que hasta la misma Sara, físicamente su rostro se ve bastante, digamos, como demacrado, ¿no? Sí. Y representa muy bien lo que es la vida de la minería en esa época, ¿no? Que Recuerda que ya estamos en el 85 y ya ha mejorado mucho lo que es el maquillaje y todo eso en sí, las sí, películas, es ¿no? verdad, Yo me pero imagino que, porque también, bueno, más adelante, para no adelantarnos, pero veremos también con el personaje de Stoneborn que hay algunas escenas que parece calavérico. Y aunque el hombre sí estaba anciano, no creo que se viera así en la vida real. Pero bueno, volviendo, retomando, porque esto tiene de más, es que la película tiene tantas aristas que nos sí, sí. perdemos. Pero retomando el personaje de Hall, va a ser una pequeña, un pequeño inciso. A mí ese personaje me gusta porque aunque es exageradamente bueno, aunque es exageradamente leal, el papel, primero, el actor no lo hace ni forzado ni sobreactuado. Y segundo, lo mantiene en una ligera línea en que no cae en ser ni tonto, ni bobo, o una persona, ¿sabes? Como atolondrada, que sería lo que uno terminaría llegando a pensar por lo bueno que es. No, no, no. Simplemente es un hombre en todos sus cabales, que es caballeroso, que es trabajador, pero un hombre de la época, que se da a respetar, que es serio, sin llegar a ser eso, atolondrado, tonto, o de repente un bobo con el que todo el mundo hace lo que le da la gana. No, 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 no llega a ser eso, pero sí es un personaje que es muy, muy bueno. De verdad que sí. Sí, el personaje de Hulk Barrett es un personaje, yo pienso que le da como también un equilibrio, ¿no? A lo que es, digamos, un poco ese toque hipervaronil que le da Clint Eastwood al predicador, ¿no? También. Que siempre está allí, como que todo el mundo sabe que si hay que darse golpes, él es el que tiene que ir. En cambio, Hulk es un poco menos decisivo, tiene menos decisión, ¿no? Aunque igual el personaje va evolucionando. Pero es que eso es lo que quiero yo dejar ver, que aunque está el personaje Clint Eastwood, que es tan varonil, tan masculino, tan que él ya simplemente por su presencia demuestra una seguridad impresionante. El personaje de Hall al lado de él no se ve aminorado, no se ve menos, no se ve atontado, no se ve un hombre venido a menos, no, sigue manteniendo su masculinidad también y lo que hace es como integrarse al personaje del predicador. A mí eso, esa pequeña línea de no caer en el tonto, en el bobo, con el que todo el mundo se mete, me pareció impresionante en el personaje y en el actor, que fue el que lo llevó. Y bueno, otra cosa importante de esta parte de la escena que quería también acotar es que justo también el predicador les comenta al grupo de mineros cuando están en la asamblea que si no aceptan que van a llamar al comisario Stockbord. Y Ujú. entonces, claro, digamos que aquí también le preguntan al predicador, hay un personaje que le pregunta que si conocen al comisario Stockbord, le preguntan al predicador, y él no dice ni sí ni no, sino que él evade la pregunta, lo que nos deja también allí, ¿no? Otra incógnita más, porque bueno, ya estamos esperando también un poco a ver si lo conoce, porque ya ahí se empieza a hacer también como Claro. una especie de misterio entre este personaje, el comisario que no conocemos todavía, y el predicador. Entonces Sí. allí nos dejan un poco él abierto, porque tampoco dice ni sí ni no, ¿no? O sea, Sí, muy hábilmente el guión, muy bien escrito. vuelve a presentarse el misterio que se mantiene durante toda la película, Sí, que ya sí. casi que forma
como, viene a ser como un personaje más, o una cosa así. Y bueno, ahí, esa escena ya ahí nos lleva a otra escena. Es que esto es escena tras escena impresionante. O sea, esto es una cantidad de situaciones que ninguna sobra en lo absoluto, porque ahí ya nos lleva a la escena del bosque, donde él se encuentra con Megan, ¿no? Sí, exactamente. Se encuentra con la niña justo en el sitio donde ella había enterrado al perrito que le habían matado al inicio de la película. Exactamente. Y Y donde aquí, ella, que creo que no lo mencionamos en el principio, pero es donde ella pide el milagro, exacto, que es pide el donde ella milagro. le pide a Dios que ocurra un milagro, porque si no todos morirán. Y en ese momento, al inicio, es donde aparece Clint Eastwood. Bueno, Sí, retomemos la escena del bosque entonces. Ya ella va allí, se consigue con el predicador y, bueno, le declara, digámoslo así, le declara su amor, ¿no? Porque fue así prácticamente. Le declara su amor, le explica que tiene, ya casi va a cumplir 15 años, que fue la misma edad en la que se casó su madre y que se volvió mujer, y que bueno, que ella siente un cariño por él. Y ahí es donde él también le dice una de las frases icónicas de la película, donde le habla sobre el amor. Y bueno, ella le sigue insistiendo, ¿no? Ella le sigue insistiendo y él hábilmente, muy hábilmente, que esto es otra de las cosas que ese guión me parece espectacular, muy hábilmente, él le dice que no pueden que no puede hacer nada con ella, que no le puede hacer el amor, de que no puede tener una relación con ella, que continúen eh, alimentando un poco primero la parte espiritual y que no pasen a nada de la parte física, ¿no? Un poco esto es lo que él le responde, ¿no? Y todo esto ambientado en un bosque que para mí es casi místico, ¿no? Para mí el bosque lo muestran en esa escena como si fuera otra zona totalmente diferente al campamento, como si fuera un lugar sobrenatural. De por sí el personaje, ella le dice, aquí está enterrado mi perro, y él le contesta, entonces es un lugar sagrado. Y yo creo que eso es lo que quiere mostrar, que de verdad ese bosque allí era como un lugar sagrado, ¿no? No sé qué piensas tú, José Manuel. sí, definitivamente en esta parte de la película, nuevamente de manera muy hábil, el predicador se zafa, ¿no? Se sabe zafar de esta situación donde está esta niña que tiene una personalidad muy impulsiva. Se Sí, logra zafar porque, bueno, la niña con la excusa de que la mamá a los 15 años se había casado, que digamos que para la época era el común de que las personas hicieran su vida muy joven, muy rápido y murieran también muy rápido, sí, pues también ellas, era muy cierto. porque la esperanza de vida no era muy alta, y más en ese tipo de actividad que se hacía, pues ella siente que ella ya está en el derecho de que ella es una mujer y que ya al cumplir 15 años puede hacer lo que hizo su madre, que fue casarse, ¿no? Obviamente el predicador en este caso sabe que se va de las manos porque pues él no es un santo, porque más adelante ya hablaremos de Ya algo que, hablaremos, sí, 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 sí. de algo, pero digamos que él muy hábilmente, que me parece que también es un acierto de la película, él se logra zafar y aunque la niña queda un poco dolida, pues me parece que acertaron muy bien, incluso para la época, de que se logra zafar y lo que tú dices, ¿no? Él le dice, entonces estamos en Tierra Santa y por ahí empieza siempre a buscarle la vuelta sin tampoco herir directamente los sentimientos de la niña, ¿no? Y esto sucede mientras que todavía en el otro lado del campamento están discutiendo, ¿no? Entonces digamos que también es interesante cómo el predicador pues sale de una y para caer en otra, ¿no? Sí, Siempre sí, sí, está sí. muy ocupado lo que es el predicador. Y Y aparte que esa parte, esa conversación que tiene con ella, muestra ese lado como sublime de él, ¿no? Ese lado como de verdad de predicador, sí, porque le explica a ella de manera muy tierna, le habla de manera muy dulce, o sea, no es solamente zafársela por zafársela, decirle, mira, yo no quiero estar contigo, yo no voy a tener ningún tipo de relación contigo, pero no, él incluso llega a ser tierno con ella, a explicarle, a decirle que no puede estar con ella, pero de una manera muy sutil, de una manera muy tierna, y yo creo que esto muestra, sin que una tercera persona describa el personaje, muestra una parte del predicador, una parte de ese personaje que hace que incluso a uno le dé la duda de que de verdad parezca que es sobrehumano,
porque muchos otros hombres en esas circunstancias seguramente hubieran dicho que sí, y él tuvo la fuerza de Definitivo. voluntad de decir que no, y de la manera más clara y sutil hacia la chica. Entonces es como esa parte sobrehumana incluso de que vuelven otras a mostrar en esa escena de ese personaje. Sí, Carlos, y llegados a este punto de la película, fíjate que más o menos hemos estado ya lo que es la mitad del metraje, ¿no? Y la película aquí poco a poco ya nos ha preparado el terreno, nos ha mostrado los personajes para lo que es la última hora de película, que para mí ya es como si fuese la caída de una montaña rusa. Sí, 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 Porque aquí digamos que hemos visto básicamente a este personaje místico simplemente empuñando un palo, defendiendo con palabras ya. y no mayor cosa, ¿no? Y entonces a partir de aquí, sabiendo la decisión que han tomado los mineros de que no van a ceder sus tierras, de que se viene Stockbord, este comisario que parece que todo el mundo le debe de temer, Mm, se nos desaparece el predicador, Carlos. Al día sí, siguiente el predicador místicamente, así como llegó, se desapareció, ¿no? sí, sí, Entonces sí. se desaparece y yo creo que aquí es donde, así como la gran sorpresa para muchos, incluido para mí, fue cuando este personaje se presenta en la cena de la comida, en los primeros minutos del metraje, con ese símbolo de ser predicador en el Sí, cuello, ¿no? Con ese artilugio. sí, sí, sí. Ahora va, se desaparece, aparece en un pueblo con una caja de seguridad y en esa caja de seguridad saca un par de revólveres, ¿no? Ujú. Entonces, ahí ya prácticamente vemos como este predicador, pues a lo mejor no era tan predicador, ¿no? Porque cambia su faceta y como que ahora sí vamos a conocer al verdadero que está allí debajo de ese hábito, ¿no? Porque incluso él saca estas pistolas. Yo digo que es muy parecido a lo que es John Wick, al quien haya visto John Wick, y deja lo que es su hábito, ¿no? Su cuestión de predicador. Ya, aquí Entonces, esta escena es que para mí, yo cuando la vi, yo decía, esto es oro, porque él no se media ni una palabra, no se media ni una palabra, incluso él ni siquiera le comenta nada al banquero, él simplemente lanza la llave, esa llave yo en un principio dije, este lo que va a vender es esa llave de oro. No, él lanza esa llave a la mesa y luego lo vemos abriendo la caja y sacando las armas, o sea, y allí, sin mediar ni más ninguna palabra, simplemente mostrando las acciones que él está realizando, que es sacar la arma, guardar el alzacuellos de predicador, ya nos enseña todo, que para mí una cosa no quita la otra. Yo pienso que yo sigo creyendo que si era un predicador, vivo o muerto, pero era un predicador y que también al no ver más alternativa, él también era pistolero y también era vengador. Yo creo que una cosa no quita la otra. Y me pareció esa escena tan interesante porque muestra todas las personalidades de él en una sola caja. Así de sencillo. Con 3 artículos, que son 2 revólveres, un alzacuello y una caja, muestra toda la personalidad de él. A mí eso me pareció súper descriptivo y me pareció una escena que vale oro. yo creo también que aquí el personaje, el predicador, se da cuenta de que las cosas ya no se van a resolver por las buenas y entonces definitivamente él sabe que ya es inevitable lo que se viene, especialmente con el comisario Stockbord. Bueno, Y de eso no bueno, queda duda. él ya sabe y es algo interesante también de que obviamente aunque se pone sus pistolas, cambia su vestuario, incluso podría decir que hasta su peinado cambia. Sí, Porque cuando él toma este personaje de un poco más de pistolero, ya cambia un poco lo que es su peinado, incluso diría hasta sus expresiones faciales, ¿no? O sea, es como un pequeño cambio. sí, Y, sí. y- y justo está pasando esto con él cuando la pequeña Megan no tiene otra mejor idea, que esto pues sí me queda un poco allí, ¿no? Que irse hasta donde están los mineros de la HUD, que están allí haciendo la explotación con maquinaria y pues el mismo hijo de la HUD la coge en brazos y, pues prácticamente va a intentar violarla, ¿no? Sí, sí, la intenta Y violar. entonces ahí es cuando llega ya este predicador pistolero y nos muestra de que es capaz, porque incluso obviamente con una puntería
endiablada, termina asestándole un disparo en toda la mano al hijo de la Sí, Hood, rescata a Megan y ya vemos de que el hombre va en serio. es impresionante, esa escena también es impresionante Pero porque fíjate que hasta esta escena no habíamos visto cómo era este hombre con las armas de fuego, ¿no? O sea, no, porque él hasta ese momento no había tenido no había empuñado ninguna revólver, ninguna arma durante la película. La primera escena defiende con palos, luego creo que hay algunos golpes, pero más nada, o sea, es no. que incluso a excepción de las primeras escenas donde llega el grupo de la HUD e intentan ahí amedrentar a los polerinos disparando al aire, realmente hasta este punto no había habido ninguna otra escena de armas de fuego. O sea, No, digamos que es un western que no parece un western hasta este punto, ¿no? no, Porque lo que te exactamente. digo, la violencia está muy, muy medida, o sea, eran Sí, más que sí. todo escenas de diálogo, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, no, sí, 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 no meten sí. escenas por meter. Y Y nada, después de esto, pues, obviamente, nuestro predicador, realmente le tenemos que decir predicador porque nunca le dicen el nombre, ¿no? O algo no, más no, al misterio. no, es Lle- algo más del misterio, efectivamente. Entonces llega con Megan hasta el pueblo, la mete en la cabaña donde está la mamá, donde está Sara. Y claro, Sara se da cuenta de que ella porta arma, de que no tiene su cuello de predicador y que lo que te digo, Cazacuello. de que le ha cambiado un poco lo que es la cara, ¿no? Entonces, eh, y ya hasta este punto también nos hemos dado cuenta todos los que vemos la película que Sara también le tiene ganas al predicador. No sé usted, pero yo desde un principio también le vi que Sara le tenía ganas. Sí, sí, es que, claro, lo que pasa es que yo Eh, veo que Sara ve en el predicador cualidades que a lo mejor no ve, lo que te decía, en Barrett, que es como su compañero sentimental hasta ese momento, Porque ¿no? es tan buena actriz que desde un principio, sin necesidad de ella expresarlo verbalmente, ya su manera de actuar y la forma en que miraba el personaje, ya se deja entrever que si no se enamora, por lo menos le gusta, le llama la atención, le parece atractivo, no sé. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces claro, ya vemos que incluso Sara, fíjate que ella ya al ver porque esto es una escena que pasa entre todo lo que hemos ido hablando, donde Hull la enfrenta, Hull también es tanto esa atracción que se ve que él ya en el fondo lo sabe y le dice a ella, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Te quieres casar conmigo? ¿No te quieres casar conmigo? Ella le pareciera decirle que no y a la final termina diciéndole, bueno, sí, tú me has tratado tan bien, he vivido tan bien contigo que sí voy a casarme. Pero esta decisión la toma porque piensa que se fue el predicador de allí. exacto, No más, no es porque no se siente porque que sea porque verdaderamente lo ama. Pero bueno, retomando la escena, él vuelve allí y se encuentra de nuevo con Sara. ¿Y qué ocurre, José Manuel? Cuéntame, que esto es súper interesante. bueno, ocurren dos cosas. Primero, que en paralelo a esta escena, no menos importante, también tenemos a un personaje de uno de los mineros que se llama Spider, consigue una gran piedra de oro y se va también con sus hijos al pueblo para Sí, pagar deudas y dice que le va a restregar la piedra a la Hood. bueno, Y resulta que en ese ya está el comisario Stockport y bueno, para no alargar un poco aquí la historia, básicamente lo que hacen es que el comisario junto a sus seis, digamos, lugartenientes, lo ujú, masacran en pleno pueblo, ¿no? sí, Y entonces los hijos regresan con el cadáver de su un padre cadáver. y ahí es cuando Barrett llama al predicador y le dice, después de que ha llegado con Megan, el predicador le dice, mira, ven para que veas lo que pasa. Y claro, el predicador se da cuenta de que ya llegó este comisario y que las cosas se van a poner calientes, ¿no? Porque Sí, ya han de que no hay- masacrado de a, que- a un más minero. que se van a poner calientes, que no hay vuelta atrás. Que ya hay que Exacto, enfrentar las cosas. exacto. Y entonces ahí es cuando incluso con los hijos de Spider, del difunto, le mandan un mensaje al predicador. Le dicen que lo esperan mañana, en la mañana, en el pueblo, y para resolver esto. Entonces ya también aquí ya sabemos que viene el punto y final y que ya. ¿Qué pasaría con la gran piedra de oro de Spider? Los hijos la habrán recogido, la habrán dejado botada, se la habrán robado los pistoleros. Yo me quedé con esa gran duda porque era una gran piedra de oro. Sí, Yo sí, creo sí. que se hubieran vuelto multimillonarios. Probablemente, Yo miraba la probablemente. carroza donde estaba el muerto a ver si le veía por el fondo la gran piedra de oro. Pero no, no la Sí. vi, no la vi. Bueno, y esto nos lleva, Carlos, a, digamos, ya prácticamente el último cuarto de hora de la película. Ya a nuestro predicador, pues le queda una última noche para disfrutar antes del duelo final.
Y entonces, bueno, el predicador está en sus aposentos y le llega Sara, Claro, y la ahí sí mamá de que Megan, y Sara pues ahí prácticamente se le confiesa, se le sí, declara. se le declara. Y aquí hay una escena que es de toda la película, creo que es una de las cosas que más desconcertado me dejó, porque justo cuando le declara prácticamente su pasión, su amor, porque lo de Sara no es un amor tierno, lo de Sí, Sara es más ya, carnal que otra cosa, ¿no? esto es carnal, esto es Eso atracción física sí, dura y sí, sí, pura, sí, y sí, se sí. nota, o sea, y tampoco lo ocultan, ¿no? O sea, es algo No, no, y que lo que lo tú dices, muestran claramente. sí, sí, lo que tú dices, la actriz lo hace muy bien, y cuando ya vemos que al parecer la cosa no va a pasar a más porque él es un predicador y ella va a respetar, y va a salir que ya está en el ocaso del día, prácticamente de noche, se escucha a lo lejos una voz que dice, predicador, predicador, ¿no? Que Sí, todavía no entiendo, yo le he dado muchas vueltas a esta escena, yo no sé quién es el que lo grita, yo porque no quise veo quién. yo quise pensar que eran los pistoleros de Stormwood que lo estaban como amenazando a lo lejos. En un principio quise pensar eso, pero luego cuando él responde, son voces del pasado, yo dije, él sabe por qué lo está diciendo, porque ahí en estos diálogos no hay nada suelto, ahí no dicen nada por decir simplemente, sino que todo está los diálogos están todos muy bien cuadrados. Y al responderle eso, yo dije, "Uf", o sea, dejan una cantidad de ideas abiertas que puede ser tú puedes llegar a pensar que son fantasmas, que son ánimas del purgatorio pidiendo ayuda, cualquier cantidad de cosas, la muerte, no sé, o sea, es impresionante. Esa escena es súper desconcertante. A mí también me llamó muchísimo la atención. Sí, esta escena es una de las que deja más al vilo, y desconcerta más de ver si es realmente una figura humana, una figura mística, ¿no? O reencarnada, este predicador que está aquí con esta gente, Exacto. porque lo que tú dices no tiene sentido, porque ya sabemos que no es ninguno de los mineros que estaba con él, No. pero tampoco pueden ser del pueblo, porque el pueblo está, me imagino que por lo menos media hora, 40 minutos a caballo. Entonces nadie va a gritar tan duro. Y lo oye ella, no lo oye Exacto, lo solo lo él. lo oye ella y lo oye él, y él es cuando le dice que también me parece muy inteligente la manera como hicieron esta parte final de la escena, que ella con la puerta abierta, escuchando a lo lejos en el horizonte, en ese paisaje tan hermoso, como gritan predicador, ella voltea, lo mira, y él le dice: "Sara, cierra la puerta". Entonces cierra la puerta, pudo haberla cerrado, que ella se va de la cabaña y la cierra, pero no, las ganas le pudo. ¿Qué hizo ella? Se Y es quedó que dentro de la cabaña y la cerró. y que Entonces ella lo tomó a conveniencia de ella. Cierra la puerta y ella dijo, por me supuesto que la cierro, o sea, la cierro y me quedo, o sea, me está claro. invitando a que cierre la puerta. Ya, o sea, y claro, y aparte ahí viene una parte que bueno, que ya se había dado el beso, un beso donde ella le dice, te voy a besar y esto es porque no quiero arrepentirme todas las noches al despertarme de que no lo haya hecho, lo besa, pero luego ella regresa, cierra la puerta muy hábilmente, ella, pero ella le pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, ¿acaso importa? Mm, O sea, él le dice, aquí lo que vamos es a comernos. ¿Acaso claro, importa saber quién soy yo? No. Lo que tú quieres es lo que vamos a hacer. Entonces no importa saber si soy un fantasma, si soy la muerte, si soy un predicador, no importa. Aquí venimos a lo que vinimos. exacto, exacto. Y quiero también acotar, en esta parte, que es una escena que se da dentro de la cabaña, que siempre la iluminación dentro de los espacios que son las cabañas es muy oscura. La persona que vea la película o el que la haya visto, se lo recuerdo siempre, las grabaciones que hacen dentro de las cabañas siempre aparecen muy, muy oscuras, al contrario de los paisajes, ¿no? Naturales, Sí, que cuando filman afuera hay mucha iluminación, se ve mucha la vegetación, se ve bastante vivo, en cambio dentro se ve como muy ténebre, muy de vela, o sea, parece que trataron de usar incluso iluminaciones muy naturales para la época, interiores a las cabañas, ¿no? Y eso también le da un trasfondo más místico a lo que es esta escena, ¿no? Cuando ella cierra la puerta, quita más iluminación, se acerca y prácticamente están los dos en penumbra, en y penumbra. allí termina la escena, ¿no? O sea, es una cosa que juega mucho con lo que son las, Sí, las luces. porque aparte
que tampoco, a ver, no quiero sonar mal, pero incluso la escena hubiera podido no estar de más. Y no, ahí la cortan, dejan a la imaginación lo que Exacto. ellos hicieron. Claro, porque es un predicador. Es Sí, un ya, predicador. y todavía estábamos en 1985. Sí, sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, bueno, y ahí ya luego cortan la escena de esa forma, que se sobreentiende que ellos pasan la noche juntos, y ahí es donde empieza la parte más interesante de toda la película, porque ahí es donde se desemboca el gran final, donde se van a encontrar todos estos pistoleros para terminar de solucionar el problema. Bien, Carlos, fíjate, esta parte también quiero sacar como característica del western, ¿no? Ya te habías comentado rápidamente que Ujú, siempre hay un personaje justiciero que por lo general es misterioso, muy hábil con las pistolas, que también por lo general llega a un sitio donde hay gente que está siendo oprimida por alguien con mayor poder y que los termina ayudando. Y siempre muy característico de la mayoría de los westerns es que al final todo se decide en un duelo. Siempre al final es, siempre la conclusión es ver ese duelo, esa escena final para nosotros en un western es ver ese duelo. Y digamos que esta película, el duelo que se da no nos deja malas sensaciones, al contrario, yo creo que el duelo final cierra con broche de oro lo que es la película, ¿no? Porque recordemos que va a ser el predicador contra 7 pistoleros muy, muy hábiles, ¿no? sí, Y en sí, el y no, pueblo. y aparte a mí me sorprendió para bien, porque, a ver, siempre recuerdo, sí, cuando estaba viendo esta película recordaba las películas western que veía con mi padre, que sí eran spaghetti western al 100%, y era esta enfrentamientos de pistoleros directos, ¿no? O sea, balas iban, balas venían, en medio de la calle principal de la ciudad, y ver esta tónica con la que presentaron el enfrentamiento, donde él se encontraba con cada uno por separado, y bueno, que ya desarrollaremos más adelante, no me voy a adelantar, me pareció excelente, o sea, me pareció que estaba muy, muy bien lograda, y era darle un giro a todos esos enfrentamientos finales de los western o sea, que ya eran míticos, pues que ya era costumbre. Sí, sí, bueno, esta escena comienza cuando justamente el predicador llega al pueblo y bueno, de lo que primero se deshace es de los secuaces de la HUD, ¿no? Recordemos que la HUD tiene también estos secuaces y él se deshace primero de estos secuaces, los mata a todos y prácticamente queda después él contra los 7 de Stockport. Que yo ahí quiero destacar una cosa, confieso, rebobiné la película allí, porque durante toda la película hemos hablado del misticismo del personaje. Ya habíamos hablado en un principio, los 5 primeros minutos, él se deja ver por uno de los mineros que están atacando a Hull, y luego cuando el minero vuelve a voltear porque siente una fuerte brisa que lo hace volver la cara, observa que ya no se encuentra allí el personaje y se les aparece justo al frente. Luego hay otra escena que tampoco hemos comentado, pero que la retomo porque me parece interesante para describir la idea. Cuando están enviando el telegrama a Stormwood para que venga al comisario, para que venga a la ciudad a enfrentarse a los mineros, sí es cierto que él está en el fondo de la escena, el telegrafista lo ve, pasa el tren y ya no se encuentra allí. O sea, siempre es una escena como de fantasma. Y en esta escena, para ya terminar la idea que tú estás comentando, entran los mineros o los matones de la HUB al restaurante o al bar donde él estaba comiendo. Y a mí me impresiona porque ellos están disparando a un lugar fijo. No sé si tú observas que ellos no Sí, sí. disparan al azar, o sea, porque no es entrar como, a ver, no es como una mítica película de acción que entras con una metralleta y empiezas ta, 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 a disparar a lo loco. No, ellos están disparando a un sitio fijo como si vieran una persona allí sentada. No sé si tú observaste Sí, eso. sí, sí, Ellos entran a un sitio fijo, ellos entran al restaurante y empiezan a disparar hacia un sitio fijo donde está una persona sentada. Y luego
cuando se les acaban las balas, para sorpresa de ellos, él aparece por otro lado. Es como que hubiera un desdoblamiento del personaje. Es como si ellos lo estuvieran viendo allí y en realidad él estuviera en otro lado esperando a que se les acabaran las balas. A mí eso fue la sensación que me dio, que me pareció también impresionante y realzó mucho más el misticismo que ya venía presentándose del personaje durante toda la película. No, y que esa escena cuando termina también tiene algo muy interesante, que es que son creo que 5 o 6 los que han entrado a disparar y él se les aparece, cuando se les acaba la bala, se les aparece por un lado y sin embargo todavía les da como tiempo para que el que quiera que escape y escapan dos, salen dos corriendo por Claro, una puerta trasera y los otros que quedan recargando, él ni siquiera los mata de una vez, sino que prácticamente esperan a que ya tengan las armas cargadas para él dispararles. O sea, sí, qué es como una necesidad tenía, actitud, ¿no? es como, primero, yo ahí veo dos cosas. Primero, eso realza más mi teoría de que ellos estaban viendo el personaje ahí sentado. Porque cuando Ujú. ellos voltean, los dos que se escapan, escapan aterrorizados. O Sí, sea, como sí, que estuvieran viendo un fantasma de nuevo. Y exacto. luego los otros también reaccionan de esa forma, o sea, aterrorizados, pero aún así reaccionan a montar las armas, a recargar las armas. ¿Y qué pasa? Yo lo veo desde el punto de vista del personaje del predicador, como que les da tiempo a cargar sus armas de una manera honorable. O sea, no los voy a Exacto. matar desarmados. Espero a De que se manera, armen. Sí, sí, es como darle un honor, o bueno, no honor, ha sido compasivo, ha porque sido está compasivo, esperando, has- exactamente. eh, Sí, pero es como un honor entre pistoleros, o sea, te espero a exacto, que te armes para matarte armado, para darte la oportunidad de que te defiendas. Eso lo vi yo exactamente. así. Pero esa Sí, escena sí, me pareció impecable, ¿no? Impecable, impecable. sí. Y también me parece muy hábil por parte del guión deshacerse de los personajes, de los secuaces de la HUD y prácticamente ahora sí queda abierto por completo el final de la película para el enfrentamiento final entre estos Sí, 7 grandes pistoleros, porque estos sí son pistoleros de verdad contra el predicador, ¿no? Ya está dispuesto completamente el pueblo, porque ahora el pueblo va a ser prácticamente el sitio general del duelo, no simplemente la calle principal, sino va a ser exacto. todo el duelo donde nuestro personaje, y aquí sí quiero acotar también algo muy interesante, y es que este pueblo que nos presentan aquí se ve como un pueblo muy esquelético, ¿no? Sí, muy Dicen pobre. ciudad, pero no es una ciudad, pero se ve algo muy pequeño, que fíjate que también, Carlos, es algo muy típico de los pequeños asentamientos mineros que habían en esa época, o sea, no fue que Mm, hicieron algo por falta de presupuesto, sino que realmente eso era o así, sea, el porque pueblo era así. la gente como tal no estaba sentada en las ciudades, sino vivía era en las montañas Yo minando. me imaginé que como que se centraba allí las tiendas más importantes, como para que Exacto, estuvieran todas en un solo sitio y no exacto, desperdigadas por todos los terrenos. O sea, que si la tienda de compras y de ultramarinos no estuviera en un sitio, el dentista estuviera en otro, sino bueno, eso que como que son los servicios más importantes estuvieran en un solo sitio, y luego sí los demás campamentos, porque los campamentos no podían estar allí en la ciudad. Los campamentos, o sea, ellos no podían ir a la ciudad a dormir y regresar al campamento y la ciudad. No, ellos se exacto. apostaban en en los campamentos y trabajaban en su minería. Entonces, claro, bajaban a la ciudad. Yo no averigüé, o sea, no quise retomar esa historia, pero sí que me imaginé que por allí iban un poco los tiros. Sí, sí, y ya lo que te venía diciendo, allí queda prácticamente abierto lo que es este pueblo esquelético, abierto para el duelo, donde salen estos 7 pistoleros a la calle principal y lo que, manteniendo lo que tú dices de esta figura un poco espectral, lo que nos deja el predicador es en el suelo donde estaba el sombrero, él ha desaparecido, ¿no? En una cuestión de Sí, abrir y cerrar de ojos. que esto es otra cosa, o sea, porque no muestran que se le haya caído el sombrero. No, no, Él deja el sombrero allí. Es como si él supiera ya de antemano que va a volver a ese sitio a recoger el sombrero. O sea, para exacto. mí, o sea, para mí esa es la idea de eso, porque él no muestran que se le caiga el sombrero, él no salió corriendo por unos disparos y se le cae el sombrero. No, él deja el sombrero allí como si supiera que allí va a volver. Eso me parece un detalle, pero espectacular. Sí, y bueno, ya que se desencadena ahora sí las escenas del tiroteo de violencia, obviamente es 1 contra 7, él no enfrenta a cada uno de ellos de manera individual cara a cara, ¿no? Sino de manera muy inteligente, se va escondiendo en las distintas partes del pueblo y poco a poco Exacto. se va deshaciendo de cada uno de ellos, ¿no? Hasta que al final ya se ha deshecho de 6
y queda al fin frente a frente, a la distancia en la calle principal exacto. contra Stockport, ¿no? Y ahí es cuando ya por fin vamos a ver realmente este enigma. Claro, que de esos de esos 6 enfrentamientos, yo destacaría 2. El primero es la escena donde que es que ahí es surrealista, porque ahí vuelve otra vez a ocurrir lo del tema que ocurrió en el restaurante. Va el pistolero observando fijamente como al fondo hacia una casilla, como incluso yo no sé si será una letrina, no lo sé, pero era una casilla ahí de madera que hay, mirando fijamente, apuntando fijamente, como si, incluso con intenciones de disparar, como si estuviera viendo a la persona, como si estuviera viendo al predicador, porque es que no es que él esté con el revólver mirando hacia los lados de manera sigilosa, intentando buscar dónde está el predicador, no, él va caminando directo hacia un punto, va empuñando el arma directamente hacia un punto y incluso va a intentar disparar, cuando en ese momento sale el predicador desde el suelo, detrás de un estanque de agua, y le dispara en el cuello. Sí, Allí sí. para mí me devolvió a dejar la misma, incluso allí volví a rebobinar la película, porque yo dije, se me escapó ver cuando el predicador entró en En el la pequeño letrina. cuarto, en la letrina de madera que hay allí. Yo dije, se me escapó simplemente ver cuando Clint Eastwood entró allí. Y no entra nadie. Él simplemente está apuntando, está dirigiendo su arma a un punto en específico y ya cuando va a disparar, sale la mano de Clint Eastwood y le dispara en el cuello. Para mí, ahí la sensación mía es que lo que quieren dejar ver es que hay un desdoblamiento del personaje y algo totalmente místico, sobrenatural. O sea, para mí no queda otro. Y la otra, que no tanto por misticismo, sino que me pareció impresionante la escena, me gustó muchísimo, mucha risa, la manera en que se deshace del último pistolero, que lo amarra del cuello con una soga y el caballo lo arrastra por toda la ciudad. Eso me pareció impecable. Ahora sí no te interrumpo más. Continúa con tu gran escena final, José Manuel. Sí, sí, bueno, esas dos escenas, como tú dices, muy buenas. Y bueno, ya al final nos encontramos con que viene el escenario para el duelo final, en donde Clint Eastwood, el predicador, se va acercando poco a poco, recargando su revólver al comisario Stockborough, porque Stockborough todavía no sabe si lo distingue o no, no sabe si lo reconoció o no. Y justo cuando ya lo tiene lo suficientemente cerca y se da cuenta, incluso dice, "Ah, eres tú", como que realmente lo conoce de antes, se decía de fundar su pistola, pero claro, el predicador es más rápido y le descarga todo lo que es el revólver, ¿no? Y Pero ahí es que, prácticamente se lo carga. claro, José, pero es que allí vuelve a ocurrir lo mismo que ocurrió con los maleantes o con los mineros, maleantes no, los mineros del restaurante. Yo no sé si tú observas la cara de terror de Stormwood cuando él por fin lo reconoce. Ahí hay dos momentos muy pequeños, son de segundos, pero lo ve a la cara, lo reconoce, eres tú, le da como aquella sensación de terror, lo muestran en la cara de él cuando tiene ese como miedo, como impresión de que fuera esa persona, e incluso intenta desenfundar el arma y para mí, claro, esto es algo muy personal, la sensación que me da es que del mismo nerviosismo él no logra desenfundar el arma bien. Él, si tú observas la mano, él intenta agarrar el revólver y no lo logra sacar de por completo. Vuelve y mira el rostro de Clint Eastwood y allí sí toma un poco de valor y desenfunda el arma. Son pequeños segundos, Sí, pero sí, si tú sí. lo observas, se muestra claramente el terror que él tiene al momento de ver quién es el predicador, o sea, esa persona del pasado que él conocía, que al final no terminan explicando, pero que él ya conocía de antes, en su pasado, ¿no? Sí, sí, y lo que tú bien dices, ¿no? Al parecer siempre en el momento indicado hay una mística que hace que algo suceda, que el predicador se salga con la suya de alguna manera, ¿no? Porque lo que tú dices, él queda como sorprendido y dura ese par de segundos extra en sacar la Sí, pistola. sí, sí, Se sí, saca sí. como que se le atora y ya cuando la saca ya es muy tarde porque ya No, prácticamente ya él lo tenía apuntado y a punto de disparar. sí, sí, sí. Y Entonces, ahí viene la parte también de los tiros.
No sé si, a ver, quiero que lo digas tú si tienes idea de lo que quiero comentarte. Bueno, sí, que ahí nos muestran al final, bueno, antes de que, después que el predicador le descarga el revólver, que le descarga las, no sé, 6, 7 balas, 6 balas, las conté 6 balas. exactitud. Entonces después también lo remata disparándole en la cabeza con una pequeña pistola que también cargaba en la mano izquierda. Y al caer el cuerpo de Stockburn nos muestran un plano completo de cómo queda la espalda agujereada por las Ajá, balas que han salido del cuerpo de Stockburn y ajá. coinciden prácticamente con el patrón de balas que tiene él en las primeras escenas cuando lo muestran sin camisa. Efectivamente, este es Entonces, nuestro cliswinólogo, sí, sí, siendo sí, sí. cliswinólogo. Es que es una cosa interesante porque es como, para mí, es como cerrar la venganza de la mejor manera, Es ¿no? como Diente cerrar por un diente, ojo ciclo, por ojo, o ¿no? sea, Sí, 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 sí. sí, o sea, es impresionante en donde lo cierra. Y también creo que también en estos últimos segundos la película muy merecidamente ponen un poco en alto al personaje de Barrett, porque resulta que la Hood, que todavía sigue vivo, este empresario minero tiene a tiro al predicador y justo llega la Hood y le dispara con una escopeta, salvando, digamos, salvando al predicador, ¿no? O sea, el predicador tanto que los salvó a todos y justo en esta última escena es la Hood, perdón, es Barrett, Barrett. Hull Barrett el que lo terminas rescatando, ¿no? Sin O que él el se dé buen cuenta. Hull siendo el buen Hull. Sí, sí, sí. Y a mí otra cosa que me causa así como curiosidad, risa, intriga es que él lo salva, sale a la calle, Hull Barrett, pero ya encuentra al predicador montado en su caballo. O sea, todo es como muy rápido, ¿no? Ya Sí, está, todos son ni, segundos. ni siquiera es, bueno, gracias, te lo agradezco, ¿no? Sino que simplemente le hace referencia, claro, no habíamos comentado que previamente el predicador junto con Hull habían destruido el parque minero Sí, de estos señores con dinamita y con pues lo dinamita, había, con y, detonaciones, sí, sí. y había dejado abandonado a Hull, ¿no? Lo había dejado abandonado en donde estaba la minería para que no estuviese en el duelo. En el Pero duelo. entonces cuando sale Hull, el predicador ya está sobre su caballo y lo mira y le dice larga caminata, ¿verdad? Sí. Haciendo referencia de Claro, que que él lo había caminaba. dejado botado en el campamento minero y que él Sí, se había tenido que venir caminando desde allá sí, porque le sí. hizo perder su caballo y todo, o sea. Y exacto. Y después a partir de ahí, pues nada, el predicador ya se pierde en el horizonte y también pues justo llega Megan, que había despertado pues no había visto al predicador en la cabaña, que incluso le reprocha a la madre que dijo tú sí lo quieres, ¿verdad? Y bueno, se fue a buscarlo, pero muy inteligentemente también parte del libreto pensé que la niña iba a buscarlo en la carreta que estaba siendo tirada por 2 caballos, pero los dueños de una de las tiendas del pueblo le dicen, Mega, no puedes irte corriendo tras él porque vas a matar a los caballos de cansancio, ¿no? Que a mí eso me pareció, yo cuando vi que ella sale en busca de él, yo dije, aquí fue. Esta chica se va a meter por medio del duelo y esto va a generar ahí una situación de rescate donde ella la van a secuestrar por algunos segundos y él va a dispararle a los pistoleros queriéndola salvar. Entonces yo me imaginé un final de película totalmente diferente. Y claro, en ningún momento llega a ella, sino ya al final, cuando ya ha pasado todo, e incluso el predicador ya se ha ido con su caballo bueno, se ha retirado ya de la ciudad y ahí es cuando no, llega ella y empieza a gritarle que que todos lo quieren, que ella lo Sí, quiere y le agradece por todo. Y bueno, ahí ya va terminando la película, ¿no? Cuando ya él sí, se ve ya. a lo lejos cabalgando, que incluso hay gente que habla que se ve un momento en que él lanza un revólver hacia la tierra, pero yo en realidad estuve revisando y lo que se ve es los cascos del caballo levantando parte de la nieve y eso es lo que se ve volando en el aire, pero en ningún momento se ve eso. Pero sí que hay mucha gente que tiene la teoría de que él va acá andando y lanza uno de los revólveres al suelo. A ver, yo estuve revisando y no, no lo vi, no lo vi. Sí, no, eso sí, definitivamente, yo tampoco lo creo, ¿no? Y bueno, yo sí quisiera terminar esta parte de lo que es la trama de la película diciendo que para mí el personaje del predicador, aunque se ve místico,
creo que sí tenía una deuda pendiente con Strasbourg y creo que se dieron las condiciones para que él consumiera su venganza, ¿no? Indistintamente de qué tan terrenal fuera o no, yo creo que al final la película desenlaza es en una venganza que tenía pendiente contra este comisario. Pues yo me mojo más. Para mí sí es un milagro. Para mí sí, no, sí, 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 sí. Yo me mojo más, yo me voy por la parte espiritual. La niña le pide al inicio de la película a Dios que ocurra un milagro. Ese hombre aparece en ese momento. Para mí, llámese un ángel, llámese la muerte, llámese un alma en pena, no lo sé, pero un fantasma. Pero para mí sí es un ser sobrenatural. Y lo dejan ver en la película claramente con todas estas situaciones que te acabo de comentar, el misticismo, la manera en que él se dirige a ciertos personajes, ese desdoblamiento que muestran de manera muy sutil en algunas escenas, ese aparecer y desaparecer en algunos momentos puntuales de la película. Para mí, él sí es un ser sobrenatural. Para mí no es un ser totalmente humano. Un No ser sé, es terrestre, bueno. mi, Es que eso es es mi parte de la percepción. película, es parte de la película, solo que nos, por lo general nos deja Clint Eastwood en algunas de estas películas que siempre hace con estos personajes ambiguos, ¿no? Sí, Que sí, allá sí, sí, pues sí, cada sí, uno sí, tome sí. sus decisiones. Sí, 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 es así. Bueno, Sí. Carlos, hemos terminado lo que es la revisión, creo que nos hemos alargado bastante el tiempo, pero todavía nos quedan algunas Era, cositas, la ¿no? película era necesario que nos Sí, sí, alargáramos. definitivamente. Bueno, mira, por aquí voy a comentarte lo que es algo de lo que es la música, ¿vale? La música estuvo a cargo de Lenny Niehaus. Solo quiero acotar que este músico participó en más de 20 películas en Estados Unidos, en Hollywood. 19 de ellas, si mal no recuerdo, fueron con Clint Eastwood. O sea que era prácticamente una persona que siempre colaboraba con Clint Eastwood en las películas. Y bueno, de anécdotas, ya hemos comentado ya algunas mientras que estuvimos hablando sobre lo que era la película. Si quisieras comentarles que fíjate que los pistoleros que son contratados por la Hudson 7, que Ujú. por lo general también ese es un número que hace alusión a muchas cosas bíblicas, y Sí, también sí. a películas como Los Siete Samuráis, etcétera, que resulta que estos pistoleros, no sé si recuerdas, siempre cargaban como una especie de chaquetas bastante largas. Sí, Ujú. una chaqueta, bueno, resulta que esas son muy parecidas a las chaquetas del grupo Cheyenne de la película Érase una vez en el oeste, o también conocida como Hasta que llegó su hora, también un spaghetti western. Ujú. Muy, muy parecido a esos, probablemente se hayan inspirado en esta película. Y que ya luego ese tipo de vestimenta fue como la que quedó marcada como de pistolero, ¿no? Sí, manteniendo. A ver, hablo de cara a la cultura pop actual, ¿no? Sí, sí, Uno definitivamente. allá va a hablar de pistolero y se lo imagina con ese tipo de sobre todo marrón encima que cargaban ellos, ¿no? Sí, sí, no, que es bastante, lo que tú dices, bastante característico y viste bien. Y ya por último, que realmente esta película dicen que fue un remake de un film muy famoso western de hacía unos años anteriores que se llama Raíces Profundas, ¿no? Sí, Que sí. bueno, sí, yo no he tenido la oportunidad de ver, así que tampoco puedo opinar que cuál que estuvo mejor o A que ver, también yo estuvo he hecha, ¿no? escuchado también eso del remake, pero dicen que no es un remake, que es tanto el valor que le da él a esta película con todos los cambios, que si bien es cierto, se basa mucho en la historia de Raíces Profundas, el giro que él le da con todos estos cambios, con ese misticismo, con ese tono un poco oscuro a la película, prácticamente la separa totalmente de la película origen, de la película Raíces Profundas, ¿no? Bueno, otra de las cosas que yo había revisado por allí de curiosidades es que aparentemente dicen que los que estuvieron en el rodaje que el caballo solo le hacía caso era a él, que no le hacía caso a más ninguna persona, que era muy extraño, pero que esto era así. Y bueno, por otra parte, esta película fue vetada en algunas partes de Europa porque consideraban que un pastor o un
como el personaje de Clint Eastwood, o un predicador, fuera también un pistolero, era un poco blasfemia. Bueno, un poco no, un poco bastante. Sí, Entonces, entonces pues fue vetada o fue prohibida en algunos países de Europa por esta situación. Y otra cosa, antes de terminar, yo sé que llevamos mucho tiempo, pero creo que es necesario, es que el tema este versículo que se lee al inicio de la película hacen referencia al cuarto jinete del Apocalipsis. Y casualmente, este cuarto jinete del Apocalipsis lo menciona en la Biblia, que va montado en un caballo pálido, tal cual correcto. como Clint Eastwood también lo hacía en la película, el personaje del predicador. Entonces, pues bueno, de allí un poco también esa referencia a la muerte o al apocalipsis que iba a ocurrir en esa ciudad o en ese campamento, ¿no? Sí, porque su nombre, Pues, recordemos que dice, y su nombre era muerte, ¿no? y su nombre era muerte, efectivamente. Entonces, pues nada, y allí un poco también a la referencia a todo este misticismo que encierra toda la película. Y bueno, ahora yo quería mencionar un poquito, antes de terminar, las películas que fueron estrenadas en ese año, en 1985. Ese año fueron un tremendo año también, ¿no? O sea, no solamente tuvimos esta gran película del Jinete Pálido, sino que se estrenó también Memorias del África, película también de culto, súper reconocida. El color púrpura, que esta película fue una de las primeras películas que en la niñez yo vi y me llamó muchísimo la atención que una película tuviera una historia tan enrevesada, como tan triste, y a la vez diera un mensaje de esperanza tan grande, ¿no? A mí esta película me encanta particularmente. Luego tenemos Regreso al Futuro, Los Goonies, Ninja Americano, Cocoon, y también fue un año de muchas secuelas. La secuela de Rambo, la secuela de Rocky, la secuela de Mad Max, la secuela de Freddy Krueger. O sea, fue un año de muchas secuelas. Ya empezábamos a ver el auge de los taquillazos y yo creo que esta era como la época de oro de eso, ¿no? Creo que de esas películas que nombraste, muchas van a terminar cayendo aquí en otra peli y nos vamos, ¿no? Porque Seguramente sí. Yo por mi parte, tú ya sabes que Los Goonies para mí es una película que en algún momento tenemos que mencionar. sí, sí. Quería también mencionar lo que de esta película que estábamos hablando, El Jinete Pálido, tuvo un Ujú. presupuesto de 6.900.000 dólares y recaudó 41.400.000, que para esa época, y ser un western, recordemos que en la época de lo que eran los finales de los 70, o mejor dicho, los 70 y los 80, ni qué hablar de los 90, ya el género western estaba completamente quemado, ya ese tipo de producciones no se hacían, porque recuerden siempre que el cine va un poco a la par de las sociedades, ¿no? Y ya en esta época ya había más efectos especiales, era más dramas lo que se estaba haciendo, No, y también, ya había también el género se había como desgastado, ¿no? Y él mucho, pues lo mucho, claro. volvió, con esta película él lo volvió otra vez a revivir, ¿no? Sí, entonces claro, ya recaudar 41 millones, que para hoy parece poco, bueno, para la época Era bastante, fue muchísimo, ¿no? Fue un batacazo. claro. Y bueno, Carlos, ¿qué podemos recomendar a las personas que vean si quedaron con más ganas de ver esta película? Vale, como llevamos tanto tiempo, voy a ser breve. Yo recomiendo, si quieren continuar viendo este tipo de películas, no voy a recomendar un spaghetti western o algo de épocas anteriores, voy a recomendar algo muy reciente, Horizontes, una saga americana. ¿Por qué la recomiendo? Porque aquí tenemos a un Kevin Costner que coescribe, produce, dirige y protagoniza, tal cual como hacía Clint Eastwood en esta película del Jinete Pálido, ¿no? Entonces, creo que para todos aquellos que quieran retomar un poco también el género del western, esta película de Horizontes, que está ambientada también en esa época y que muestra un poco los años anteriores y posteriores a la Guerra de la Secesión y que describe cómo era la vida de un vaquero en esa época, pues yo creo que es una obra que pueden visitar y que les va a dejar muy buen sabor de boca. Vale, por mi parte yo les recomendaría una película que es como una secuela espiritual directa de esta, que se llama Los Imperdonables, nuevamente dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, que es una deconstrucción total de lo que es el género western, y realmente es una película que, bueno, no en vano ganó el Oscar, y es una película que
está considerada como ya el punto cumbre de lo que se considera como el nuevo western, ¿no? Donde ya incluso se humaniza más a los que son las personas que están allí, ¿no? Bueno, Carlos, creo que ya hemos terminado. ¿Te parece si pasamos a lo que es el veredicto? Sí, por supuesto. Bueno, si Bueno, quieres, lo comento yo hoy. vale. Primero recordamos cuáles son las formas de calificar a las películas. Tenemos la cinta de colección. Cuando hablamos de cinta de colección es una obra maestra, que hay que comprarla y tenerla en casa guardada como si fuera un tesoro. Luego tenemos Alquiler de fin de semana, una película que debe ser buena, que nos debe de divertir, pero que con verla y bueno, y revisitarla de vez en cuando es suficiente. Luego tenemos para ver en televisión. Si la pasan y no hay más nada que ver, pues bueno, la vemos, pero tampoco es algo que tengamos que revisitar de vez en cuando. Y luego tenemos la cinta borrada o rebobinada encima, que es una película mala, una película que deberíamos de destruir si llega a nuestras manos, Mm, o una película que simplemente no vale la pena ver. ¿Vale? ¿Cuál es tu veredicto de José Manuel? Yo ya lo sé, pero dilo, dilo, Bueno, dilo. yo voy a decirlo, pero voy a hacer una primera acotación. Ay, Eh, Dios. para aquellos escuchas que no conocen del género de western, que no han visto, que no les llama la atención, yo les diría, tómenlo como si fuese un alquiler de fin de semana, porque es muy buena y tienen que verla al menos una vez, ¿sí? Ese a la persona que simplemente ve alguna película por disfrute, pero el que pues está un poco más metido en el mundo del cine, el que le gusta de repente verlo mejor, la cremita, definitivamente esto es una cinta de colección. O sea, el que le guste el cine tiene que ver esta película porque es una obra maestra, más allá que sea western o el género que sea, es una película que definitivamente está muy bien hecha, excelentes planos, ambientación, música, y creo que es una película que es muy, muy redonda en todas sus aristas. Carlos. Yo sí soy directo. A ver, a mí el género western, sabes, lo veía con mi padre y sí que me trae buenos recuerdos, pero no es algo que me apasione. Volví a revisitar esta película de nuevo, la vi con más detalle ahora, con otra visión, y sí siento que es una cinta de colección y estoy un poco en contra tuyo de que para las personas que no vean mucho el cine o que no les guste, calificarla de otra forma, ¿no? Yo pienso que para cualquier persona es una cinta de colección. O sea que no te guste mucho el cine, sea que te guste demasiado el cine y quieras profundizar más, siempre va a ser una cinta de colección, siempre va a ser una obra maestra que el que la vea, estoy seguro que la va a saber apreciar, pero al 100%, al 100%. Bueno, cinéfilos, y ya con los veredictos, creo que damos por cerrado el capítulo de hoy. Hasta el momento creo que es el capítulo más largo. Y bueno, les invitamos para que vengan a escucharnos la próxima semana con más películas. Y Carlos, Bueno, yo me despido, pero sin antes recordarles que pueden escribirnos para darnos su opinión sobre esta película, bueno, o cualquier otra de la que quieran que conversemos, hablemos o discutamos, aquí en las casillas de Spotify. Nos pueden dejar su mensaje o si no, escribirnos directamente a nuestra página web en otrapeliynosvamos.com/contacto y pues allí colocarnos, como ya les dije, todos los comentarios que deseen, todas las opiniones y también, pues bueno, qué opinan de esta película. Y sin más preámbulos, yo me despido, pero sin antes decirles que si hubiera más amor en el mundo, probablemente habría menos muertos. Por aquí se despide Carlos, hasta la próxima película. por aquí se despide José y nos vemos hasta la próxima. Adiós.